habla, buen día en esta mañana, gente bella, aquí arrancando un nuevo programa, un café con Nichita. Sí, sí, en este día. Hoy un tema interesante, los locos que trastornan el mundo. ¿Quién serán? Vamos a ver y vamos a hacer historia. Bueno, aquí estamos, arrancamos con este nuevo episodio. Era el título, alguno se preguntó, los locos que trastornan el mundo, ¿de qué se refiere? ¿De qué se tratará? Bueno, ¿qué podemos decir? Que en el mundo, en este tiempo, desde creo siempre hemos estado siendo bombardeados por diferentes tipos de corrientes, de movimientos, de creencias, de ideologías, ¿sí? Que vienen a cambiar nuestra estructura de pensamientos o creencias. Lo hemos visto. Y no solamente en nuestra generación, sí, muchos años atrás también. Es algo que el ser humano ha experimentado durante toda su existencia. Y vemos cómo también el ser humano, el hombre, busca desde siempre, pero por medio de su razonamiento, de su intelectual, de su manera de ver las cosas humanamente, la justicia, ¿sí? Y está entrelazada esta palabra, la justicia, en esta mañanita, porque todo habla del reino. En esta temporada de series estamos hablando de la manifestación del reino acá en la tierra. Y la justicia es parte de ella. Entonces el ser humano ha buscado de siempre la justicia a través de todos estos corrientes, movimientos, por ejemplo, llámese igualdad, llámese inclusión, la libertad, justicia, como queramos llamarle, ha existido, ¿cierto? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero, ¿qué quiere decir? Que cuando perdemos la comunión con el Creador, empezamos a buscar eso por todos lados. Cada uno percibe esa justicia de acuerdo a la subjetividad que tiene cada persona, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus convicciones, a su cultura, diferentes formas. Es donde comienza el ser humano a crear grupos ideológicos, crear corrientes y demás, ¿sí? Las formas de gobernar, los partidos políticos, que hay muchos, ¿sí? La democracia, al crearse la democracia, los grupos, las comunidades con sus ideologías. Ese es el fondo del ser humano, buscando la manera de poder traer una justicia para nosotros que sea justo, vaya la redundancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan? Yo quiero dejarle esta pregunta para comenzar este programa. ¿Qué piensan de lo que dice el profeta Isaías? Y le voy a leer este versículo, que está en Isaías 5:20. Dice, hay algo de lo que a lo malo, hay de lo que a lo malo dice bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Qué piensan ustedes en esta mañana? ¿Es algo que se sigue viendo en esta sociedad, en este mundo que estamos viviendo? ¿O fue para ese entonces? ¿O sigue existiendo este paradigma que el mundo, que el sistema, que el ser humano, que la humanidad le llama a lo bueno y a lo bueno malo? ¿O es un mito? ¿Qué dicen ustedes? Comenten. Mientras tanto, me tomo mi tecito. ¿Será entonces un mito o es verdad? Lamentablemente que el mundo sin Dios en el corazón, sin vivir con nuestras prioridades de acuerdo al diseño original, es corrupto. ¿Será o no será?
También tenemos en las sagas la historia de dos ciudades, ¿sí? Ciudades que eran Sodoma y Gomorra. La mayoría conoce la historia. Entonces, cuando comenzamos a pensar en lo que hoy vivimos, es como que se está repitiendo, es decir, siempre ha existido este tipo de manifestaciones, de prácticas, en especial, por ejemplo, en estas ciudades, donde tenían prácticas cerradas por las pasiones, por los malos pensamientos, ¿sí? Y hoy también lo vemos, es decir, el ser humano ha actuado de esa manera, buscando la verdad y la justicia, y creyendo que todo es bueno. Nerón, por ejemplo. Nerón, un emperador romano, era un tirano. Dice que mandó a ejecutar a su mamá y a su hermanastro. Imagínense. Ejecutó a muchos, ¿sí? Dicen que incendió Roma. No sé, ahí yo no me meto. Pero vemos gente que haciendo uso de su poder y autoridad, realizan también supuestamente de acuerdo a sus convicciones algo que para ellos es bueno. Pero en el fondo vemos que no lo es. Iván el Terrible, ¿sí? Si alguien conoce a Iván el Terrible, bueno, vivió hace muchos años, pero ya su nombre lo dice. ¿Y cómo le llamaban? Iván el Terrible, ¿sí? Era un zar ruso que se convirtió en una persona muy temible para ese entonces. Dio de comer, dice, a sus perros al jefe de gobierno. Mató a su hijo, asesinó a amigos y enemigos. Era terrible. Por eso le decían Iván el Terrible. Un hombre totalmente opuesto a muchas creencias y convicciones que hoy podemos tener. ¿Y qué decir? Por el último ejemplo que puedo dar, de Hitler. Hitler, que la gran mayoría lo conoce, un alemán, un psicópata, conocido, ¿no es cierto?, por el mayor genocidio y millones de judíos que murieron en ese holocausto, ¿sí? Vemos cómo en el ser humano se asienta estos pensamientos y estas creencias de creer que esto es bueno, cuando lo llamamos bueno y en realidad es malo. O cuando lo llamamos malo y en realidad es bueno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta estos paradigmas que el hombre construye en la mente? Y tiene consecuencias. Revolución, por ejemplo, te voy a dar la parte etimológica. ¿Sí? Tiene la palabra y tiene un prefijo que es re. ¿Se acuerdan que re es de repetir algo? Entonces, revolución nos habla de una vuelta, ¿sí? De una vuelta, de un cambio, ¿sí? De un movimiento. Eso es lo que significa revolución, ¿sí? Entonces, si hablamos de revolución, hablamos de un cambio, ¿sí? Entonces lo podemos aplicar a nuestro mundo. Y lo que hemos visto, lo que hemos estudiado en la escuela, ¿no es cierto?, los cambios que ha tenido la historia en el mundo, ¿sí? Los cambios en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito moral, ¿por qué no? En toda la sociedad ha habido revoluciones que ha cambiado. Es un cambio que, ojo, no es tranqui. Las revoluciones son violentas y radicales. Eso es algo muy importante que tomes en cuenta en esta mañanita. Que las revoluciones son un cambio, sí, pero son violentos y radicales. Sí, en la sociedad, en nuestra historia lo hemos visto. Algunos lo han experimentado. ¿Se acuerdan de alguna revolución en la historia? A ver, comenten. Tenemos aquí un comentario.
Jimmy dice, cambiar una situación. Así es, revolución es un cambio. Y como dice, en este caso es un cambio de situación. Entonces las revoluciones, así como cambiaron el mundo, y piensen en alguna revolución que conozcan, que se acuerden en la historia. Esas revoluciones cambiaron el mundo. Yo no sé, pero por ejemplo a mí hubo una revolución, un momento en mi vida que mi mundo interno cambió. Realmente tuve esa experiencia y pude entrar y pude mi corazón y dejarlo entrar. Al dejar entrar a Jesús, al dejar entrar la vida, la luz, mi vida experimentó una revolución. Comenzó a remover todos los cimientos de mi vida, comenzó a movilizarme. Eso internamente hubo una revolución y yo creo que también te pasó en tu vida cuando Jesús entró a tu casa a morar, a tu mundo, a todas tus áreas, a todo tu ámbito, a toda tu vida entera, completa, comenzó a entrar y comenzó a revolucionar tu vida en tu área familiar, afectiva, en tu área de convicciones, tu fe. Comenzó a revolucionar todo lo que tú creías antes, que era bueno, pero no lo era. También tenemos la otra revolución, la revolución cubana, que quizás la conozcas. Fue en el año 1959, cuando la Armada Rebelde de Cuba instaura el gobierno comunista en el país de Cuba, liderado por Fidel Castro. ¿Sí? Ahí comienza la revolución. Este sistema irrumpe este país, revoluciona y se establece. Miren qué tan fuertes son las revoluciones y que hoy es muy difícil de sacar. Por ejemplo, estamos hablando de Cuba, Venezuela. Son países que irrumpieron se estableció un sistema de gobierno y este sistema es muy difícil de sacar. Podemos ver el lado bueno. Si hablamos de reino, un reino se establece y se gobierna y es muy difícil de sacar. Tenemos también aquí en Argentina, qué mejor ejemplo de una revolución, ¿sí? La Revolución de Mayo, estamos hablando. La Revolución de Mayo, ¿qué pasó en mayo? ¿Qué pasó en mayo? Cuenten, ¿qué pasó en 1810 en Argentina? Hubo una revolución, hubo un movimiento, hubo un cambio violento y radical, ¿sí? Y comenzó el país, comenzó el ciudadano a levantar la voz. ¿Por qué? Por la independencia de su país, ¿sí? Entonces, cada revolución, si uno comienza a estudiar bien, si comienza a interiorizarse, se va a dar cuenta que cada revolución tiene un referente o tiene un cabecilla, podemos decir, o puede tener un grupo, ¿sí? O puede ser un grupo específico. Tenemos a muchos referentes de las revoluciones que por lo que nombramos. Tenemos a Marx, que es marxista, tenemos al Che Guevara, tenemos a Fidel Castro. Podemos nombrar muchos referentes o grupos que han revolucionado el mundo, ¿sí? Dijimos, entonces para poder entender en esta mañanita lo que es el reino y los locos que trastornan el reino, te cuento que hay mucha gente, como comentábamos al principio, que llama bueno a lo malo y a lo malo le llama bueno, ¿sí? Pero cada revolución, como dije, tiene un referente. Y así como lo tuvieron todos estos, lo que hemos compartido en esta mañanita. Entonces, en esta mañana quiero que asociemos
la palabra revolución. Y así también aplicando a cada uno de nuestras vidas la revolución que el Padre a través del Hijo entró en nuestra vida, cuando le permitimos, Él se estableció y comenzó a hacer una revolución en nuestra forma de pensar, en nuestro corazón, en todo ámbito, en todo, y seguro que lo sigue haciendo, porque como dice, Él lo sigue perfeccionando día a día. Entonces quiero que en esta mañana comencemos a asociar esta palabra revolución, esta palabra que tiene algo similar a los primeros seguidores de Cristo. No sé si estás de acuerdo a lo que estamos conversando. Como dice la saga, así como el mismo Jesús habló. Miren, escuchen lo que dijo Jesucristo. Dice, pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. ¿Qué quiere decir este enunciado de Jesús? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la multitud? Que desde ese momento el reino de los cielos sufría violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Wow! ¿Jesús fue un referente? ¿Fue un revolucionario? ¿Qué me dicen? A ver, características de un revolucionario. Entró en el templo, echó por tierra las mesas de los cambistas, irrumpió así. ¿Eso no es ser revolucionario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Bajo el contexto que vivió Jesús en esa época, acuérdense que estaban todo ese territorio en manos del Imperio Romano, ¿sí? Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba esperando un libertador que lo libertara en este ámbito terrenal, que viniera un rey a gobernar. Por eso Jesús vino al mundo a traer el reino y su justicia, como dice Mateo 6. Y nosotros debemos buscar el reino y su justicia. Él vino a restaurar, a restablecer, ¿sí? A restituir lo que se perdió. Y nos dejó por herencia este legado. Así que no estés con las manos cruzaditas, porque hoy no es tiempo para quedarnos con las manos cruzadas. Hoy es tiempo de escuchar la voz del cielo y pararnos verdaderamente en este tiempo como iglesia, como cuerpo, como quieras llamarle, como hijos de Dios, ¿sí? No en una denominación, sino verdaderamente como iglesia y ser parte de la luz que necesita este sistema de creencia que le dice malo a lo bueno y a lo bueno malo. En Hechos 17, y de ahí viene el episodio del título de hoy, en Hechos 17:6 dice, pero al no hallarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también se han presentado aquí. Hoy, ¿el sistema dirá lo mismo de la iglesia? ¿Estamos trastornando el mundo? Porque ellos llegaron allá en esa ciudad y ya eran reconocidos. Trastornar, ¿qué significa trastornar? Significa perturbar, empujar, derribar. Y la palabra que usan las sagas cuando hablan de trastornar, hablan de derribar. Ellos derriban el sistema del mundo. Trastornar igual derribar. Trastornar es derribar los sistemas del mundo para establecer el sistema de gobierno del cielo. ¿Qué hacemos nosotros?
Mire lo que dicen de Pablo. Dice, porque hemos hallado que a este hombre es una plaga. Miren, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. De esa manera le decían a Pablo. Te dicen así, eres conocido. ¿Por qué eres conocido como hijo de Dios? ¿Por trastornar el mundo? ¿Por ir contra la corriente? ¿Por establecer una verdad? Los primeros revolucionarios, los que trastornaron, los locos que trastornaron el mundo, gracias a ellos, hoy la palabra llega a tu vida. Hoy la palabra llega a nuestra vida. Entonces, para establecer el reino y su justicia tenemos que entender que somos iglesia. ¿Y sabe lo que es iglesia? No es un lugar físico. Somos nosotros. Eclesia, una palabra griega que utilizada en Roma, también era utilizada para decir el Senado romano. ¿Saben lo que era el Senado romano? Era el grupo de personas que ejercía gobierno, leyes y leyes de ese. ¿Qué entonces simbología o apreciación tuvo Jesús para llamarle iglesia a su cuerpo? Tiene significado y hoy quiero que lo entiendas. ¿Sí? Iglesia no significa yo soy parte de una secta o de una religión. Iglesia, formas parte de un sistema de gobierno. Porque tal como el César tenía un senado, Jesús tiene la iglesia. ¡Wow! ¿Sí? Y establecer. Y más allá, yo establecer en esos lugares, ir, gobernar, ser parte de, así como un Daniel, así como un José, ser parte de el gobierno de Dios y ser luz en esos lugares. Por eso, si César tuvo un senado, Jesús tiene la iglesia. Y en esta mañana, en este momento, quiero decirte que Jesús gobierna a través de nosotros. Como decía Pablo a los romanos, no te conformes y no te adaptes a este mundo, sino transforma y renueva tu mente cada día para que compruebes la voluntad perfecta, agradable, aceptable en tu vida, ¿sí? Ten en cuenta eso, renueva tu mente en este tiempo para que puedas considerar la palabra que es Jesús. Y esa palabra va a traer en tu vida salud, ¿sí? Y no solamente para ti, sino para las futuras generaciones, para los que vienen detrás de nosotros. Sí, es el tiempo entonces de levantar la voz, como se decía, y el tiempo de poder decirle no a algunas leyes. Gracias por acompañarme en esta mañana. Chau, chau, bendiciones.